Les saludo en este día con una gran emoción y una enorme responsabilidad de acercarme hasta usted y que juntos podamos acercarnos hasta nuestro Dios para tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable y que nos hable hoy. Seguramente usted y yo necesitamos palabra del Señor para las situaciones que estamos viviendo. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, orando porque Dios obre en su vida y le hable directamente al corazón, sobre todo en este asunto de la familia, del hogar. Nos podemos dar cuenta de las situaciones tan fuertes que se viven en las familias de nuestro tiempo. El hogar está siendo sacudido por un montón de problemas. Estoy seguro que incluso su hogar y su familia han vivido o están viviendo en este momento crisis. Crisis. Y qué tremendo, qué difícil es vivir las crisis en el hogar. ¿Qué es lo que necesitamos saber cuando mi hogar está en crisis? Mi hogar en crisis. Y creo que es solamente sencillo darnos cuenta al mirar las noticias, al conocer a la gente que nos rodea e incluso a las familias de amigos y de familiares nuestros, para darnos cuenta que hoy en día en el mundo hay multitud de hogares en crisis. Cada vez son más los hogares que son lastimados por los problemas. Divorcios, viudez, la pérdida de uno de los miembros de la familia. En este tiempo de COVID seguramente muchas familias vivieron este tipo de crisis. Enfermedades largas que desgastan, infidelidades en el matrimonio, violencia intrafamiliar, embarazos no deseados, padres o esposos que no pueden tener hijos, que no pueden tener familia y se convierte en una crisis también. Muchos para otros también es hijos rebeldes, hijos desobedientes, abandono en el hogar, se va el papá, se va la mamá, se van los hijos. Y este tipo de situaciones aumenta aún más cuando hay consecuencias por estas cosas que suceden dentro del hogar. Una crisis en la familia va provocando otras crisis más en el hogar. El hecho es que las familias están siendo sacudidas por las crisis. Nuestros hogares. ¿Y qué hace Dios en esos momentos? ¿Cómo participa Dios en las crisis de estos hogares o de nuestras familias? ¿Hace algo por ellas? ¿Se preocupa por ellas? ¿Tiene esperanza para estos hogares en crisis? Cada vez son más los hogares en crisis. Y hoy Dios desea que usted sepa que Él está al tanto de las situaciones que estamos viviendo. Dios desea mostrarnos por medio de su palabra que Él tiene bendición, solución, esperanza y salvación para las crisis que estamos enfrentando en nuestros hogares. Su hogar en crisis tiene esperanza. En Dios. Dios tiene algo que decirle. Por eso quiero invitarle para que escuchemos este mensaje y que podamos tener la oportunidad de compartirlo con otros que conocemos que están pasando por crisis, o aun si son hogares fuertes y firmes, para que estén preparados para cuando las crisis lleguen. Comparta este mensaje. Voy a invitarle que oremos a nuestro Dios. Padre bendito, nos acercamos a tu presencia suplicando tu participación, tu dirección y tu llamado en este mensaje. Que sea tu verdad la que llegue al corazón de cada persona y ruego especialmente por aquellos que están viviendo crisis en sus hogares. Permite que tu palabra llene de esperanza y dirección para enfrentar estas cosas que están viviendo y para llegar a la victoria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a compartir con usted un pasaje en la Escritura que se encuentra en Génesis capítulo 21 y voy a leer inicialmente del versículo 8 al versículo 13. Y quiero mostrarle a través de la vida de una familia la manera como Dios participa en medio de las crisis que enfrentamos en el hogar. Dice la palabra del Señor. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Voy a pedirle que
abramos nuestros ojos y abramos nuestro corazón y que veamos en esta familia atípica una crisis que se iba a enfrentar en el hogar. Y que en medio de esto nos demos cuenta que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier crisis, lo primero que podemos notar es amor para mi hogar en crisis. Amor para mi hogar en crisis. Porque el amor de Dios comienza a manifestarse de una manera mucho más palpable cuando nuestros hogares enfrentamos crisis. Por ejemplo, el caso de esta mujer, Agar. Era la sierva de Sara, la esposa de Abraham. Y Sara, como no podía tener hijos, se la entregó a su esposo Abraham para que pudiera tener un hijo a través de ella. Y lo tuvieron. Y le pusieron por nombre Ismael. Pero después, Dios cumple la promesa que les había hecho y Sara queda embarazada. Y nace este nuevo bebé que se llama Isaac. ¿Qué pasa entonces con Agar y con Ismael? Una mujer que era parte de una familia atípica porque no era una familia normal, ya que ella era la concubina del esposo y había la mujer en la casa y ahora ya tienen un hijo y ahora ella como esclava y su hijo esclavo. Y ahora con este nuevo hijo la situación se agrava porque la esposa se empieza a comportar de una manera grosera y agresiva con la esclava. Imagina el corazón de esta mujer y el corazón de ese niño llamado Ismael, que ahora ya eran los segundos, ya no eran importantes en la familia. ¿Cómo cree usted que se sentía Agar? ¿Cómo se sentía ella? En el versículo 14 se nos dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Cómo se sentiría? Primero, seguramente la tenían aquí durante todo el embarazo. Luego, cuando nació el niño, seguramente se sentían todos muy felices y contentos con ella y con el niño. Pero ahora, Sara ya tenía su propio hijo. Abraham era su marido. Entonces, ¿qué pasaba con Agar? ¿Qué pasaba con su hijo Ismael? Imagínense qué tremendo que de pronto el padre del hijo de esta mujer le hace su lonche, le hace su equipaje, y los despide, les pide que se vayan de ahí. Crisis en la vida de una familia. Crisis en el corazón de esta madre. Crisis para el futuro de su hijo. ¿Cómo se sentiría Agar? Seguramente con depresión, con una baja autoestima hasta los suelos, quizás hasta pensamientos suicidas o sin ganas de vivir, sin saber qué hacer. ¿Qué podía estar pensando? Soy una esclava. ¿Qué podía esperar? Solo el trato de una esclava. Fue utilizada, fue abusada y ahora seguramente pensó ya no soy útil, ya no sirvo. Y como ya no soy útil y ya no sirvo, me desechan. Mi hijo es un esclavo. Me han corrido de la casa. No tengo a dónde ir. Ya no quiero vivir. No sé si mientras usted me escucha, se identifica con esas emociones. Se identifica con esos sentimientos. ¿Cuántas veces las crisis en la familia golpean profundamente? Y no sé usted, pero a mí en lo personal que he vivido crisis en muchas áreas de mi vida, las que más me pegan, las que más me hieren, son las que vivo en el seno de la familia, las que tienen que ver con mi hogar. Y yo creo que así como Agar tenía razones para sentir todas estas emociones, cada uno de nosotros cuando enfrenta crisis en su hogar, también siente este tipo de emociones. No podemos culparnos, ni podemos juzgar a nadie por sentirlas. Es lo más natural del mundo. Ahora no debemos olvidarnos que Agar ya había pasado por otra situación muy triste también. Ahí en Génesis también, pero en el capítulo 16, en los versículos del 1 al 6. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai,
He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Mire, cuando estaba embarazada ya, ella había vivido una experiencia dolorosa también. Y ella en esa ocasión fue la que decidió huir, embarazada. Seguramente ella no quería embarazarse, ella no quería ser la segunda de este varón. Pero fue lo que le pasó. ¿Cuántas veces en la familia hay cosas que nosotros no buscamos, no pensamos, no deseamos para nosotros, o para nuestros hijos, o para nuestro matrimonio, pero son cosas que llegan? Vivimos en un mundo caído donde las situaciones, las malas decisiones, los pecados que cometemos nosotros o los cercanos a nosotros nos afectan directa o indirectamente en la familia. Y llegan las crisis al hogar. Seguramente usted, en algún momento de su vida, ha vivido crisis en su hogar. Y se siente de esta manera. Hay un dolor profundo, un dolor real, un dolor difícil de soportar. Crisis en mi hogar. Pero lo que usted y yo necesitamos saber en este día es que Dios ama a las familias que están pasando por crisis. El amor de Dios se manifiesta en los hogares en crisis y podemos saber que Dios tiene propósitos para nuestras vidas aún estando en las crisis. Tiene propósitos para nuestro hogar cuando está pasando por crisis y podemos verlo en la historia de la vida de Agar. En su hogar tenía Dios propósitos desde el principio. En Génesis capítulo 16, que le estaba leyendo en este momento, déjeme leerle lo que sigue diciendo en los versículos del 6 al 11. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella, Agar, huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Escuche esto, por favor. Está pasando la crisis tremenda en la vida de esta mujer, en el hogar de la que ella formaba parte. Y ella huye, pero Dios está con ella. Y Dios tiene propósitos maravillosos para su vida, para su familia, para su hijo. Le estaba prometiendo: te daré una gran descendencia a través de Ismael. Y le estaba dando instrucciones: regresa y ponte sumisa bajo la mano de tu señora. Pero claramente nos está confirmando que Dios está con ella. Y de la misma manera, en medio de las crisis que su hogar está viviendo o que estará enfrentando en el futuro, Dios estará con usted. Dios estará con sus hijos, estará en su matrimonio. Dios estará en su hogar en medio de las crisis, amando, cumpliendo propósitos, dando esperanza, dando consuelo y fortaleza para enfrentar lo que sea que estemos viviendo. Porque cuando mi hogar está en crisis, el amor de Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. En la crisis que estaba viviendo Agar e Ismael, en la crisis que estaba viviendo cuando estaba embarazada y salió huyendo, en esta crisis nueva en donde los corren de la casa, los corren del campamento de Abraham, Dios estaba amando a esta familia. Dios estaba dando su amor en medio de la crisis que estaba viviendo en su hogar. De pronto parece que estamos solos, parece que Dios nos ha abandonado, que no escucha nuestro clamor o que no le interesa el problema en nuestra familia, pero no es así. El amor de Dios está con nosotros. El amor de Dios estaba con Agar. Dios no la había desechado. Dios no los estaba abandonando, aunque parecía que así era. Sí, estaban sufriendo por la situación. En las cosas que estaban pasando en esta familia, había pecado, sí había ignorancia y había desobediencia a los planes de Dios, porque no era así como Dios esperaba hacer que sucediera la extensión de la familia de Abraham. Sin embargo, a pesar del pecado,
A pesar de los errores que cometemos, a pesar de las cosas y las decisiones que tomamos que se alejan del plan de Dios, el amor de Dios jamás nos deja. Y el Señor nos lo dice en su palabra. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En las crisis que usted esté viviendo, en las que esté viviendo en este momento, sepa, aunque pareciera que está solo o sola y que Dios no está con usted, Dios le está amando. Dios está cumpliendo propósitos en su vida y quiere fortalecerle en este momento. Dios ama a la familia en crisis. El amor de Dios se manifiesta en nuestros hogares cuando estamos enfrentando crisis. Y Dios estaba amando a Agar y a Ismael como le ama a usted, como ama a su familia, aún estando en crisis a causa del pecado y de la desobediencia. Porque Dios no nos ama porque seamos buenos o porque hagamos las cosas a su manera. Nos ama porque nos creó con amor y para sus buenos propósitos. Me parece interesante que Dios nos muestra que en medio de las crisis que vivimos en el hogar, Él nos escucha. Ahí en Génesis capítulo 16, en el versículo 11, yo le leí hace un momento. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Jehová ha oído tu aflicción. Y en Génesis capítulo 21, versículos del 14 al 17, en la segunda situación que estaba viviendo esta mujer, dice: Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios nos escucha. Es cierto, tal vez usted me diga: pero ¿por qué permite que suframos? ¿Por qué permite que nos pasen estas cosas? Porque Dios nos ha dado una libertad en la que nuestras decisiones se tomarán conforme a lo que queramos y las consecuencias tendrán que venir a afectar nuestras vidas y la de nuestros hogares. Pero jamás nos abandonará. Dios escucha nuestro dolor. Dios escucha nuestro clamor. Jamás nos abandona. En esta situación que vive, donde su hogar está siendo sacudido por la crisis, Dios le ama. Dios le escucha. Y si usted espera en Él, Él le guiará para salir de esta crisis. Ahora también quiero mostrarle que no solamente contamos con el amor en mi hogar en crisis, también hay esperanza para mi hogar en crisis. Una esperanza de que la situación que vivimos no será para siempre y no nos destruirá. Permítame seguir leyendo en el capítulo 21 de Génesis, ahora del versículo 15 al 19. Y le faltó el agua del odre y echó el muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Mire, pensemos en esta situación. Después de que se les termina el agua y ella ve que su hijo está muriendo de sed y ella misma está muriendo de sed, lo único que hace es dejar que su corazón desfallezca. Ya luchó lo suficiente, hizo lo que podía hacer. Ha dejado de creer que hay esperanza y lo único que piensa es: voy a dejar morir a mi hijo. Así que lo pone allá retirado, pero ella enfrente observando hasta ver cómo iba a morir su hijo. ¿No le ha pasado que de pronto también pasa por nuestra mente estas cosas con respecto a las crisis que vivimos en nuestros hogares? Dejamos de creer.
Dejamos de pensar que hay esperanza para nuestra familia. Dejamos de luchar. Decidimos que ya no vamos a hacer nada porque nada de lo que hagamos importa ni hará cambiar la situación. Y muchos seguramente deseamos morir o nos queremos dejar morir, como Agar lo iba a hacer con su hijo. Pero de nuevo, el Señor está ahí. El Señor está en mi hogar en crisis. Y entonces se manifiesta de una manera más palpable ante los ojos de Agar y habla con ella y le dice, no temas. Él estaba con ella. ¿Por qué debemos temer? Si Dios está con nosotros y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el verso 18 le dice, levántate y toma al muchacho. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere obrar en nuestras familias. Pero debemos colaborar con Él. No podemos solo rendirnos. Debemos escuchar su palabra y seguir sus instrucciones. Él nos dice, no temas, levántate, toma al muchacho. Y luego en el verso 19 hace algo extraordinario. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios hizo algo extraordinario. Y mire, no es exactamente un milagro porque no dice que apareció la fuente. Lo único que dice es que Dios abrió los ojos de Agar y vio algo que posiblemente ya estaba ahí, pero la condición emocional en la que estaba ella no le permitía ver esa fuente. Y dígame si no es cierto, que muchas veces en las crisis en el hogar, de pronto no somos conscientes de las cosas que tenemos. No podemos ver la solución a nuestros problemas. No podemos percibir la ayuda de Dios ni el amor de Dios. Pero Él está ahí dándonos esperanza. Dios abrió los ojos de Agar. ¿No será que en lo que estamos viviendo nosotros, en nuestra depresión, en la situación que vivimos, en el enojo y la amargura, no estamos conscientes de lo que Dios está poniendo frente a nosotros para resolver nuestra crisis? ¿No será que nuestros ojos están cegados y no vemos el pozo de agua que tenemos frente a nosotros? Bueno, Dios está dispuesto a abrir nuestros ojos. Y lo único que necesitamos es alzar nuestra voz a Dios, como lo hizo este muchacho llorando y alzó su voz y Dios oyó. Dios oye nuestro dolor. Dios oye nuestro clamor y más cuando se trata de crisis en nuestra familia, crisis en mi hogar. Y Él aparece para darnos esperanza. Y déjeme decirle, no importa la gravedad de la situación, no importa lo poco o mucho tiempo que tenemos en ese problema, no importa qué tan dispuestos estemos o no estemos para solucionarlo. Dios promete escuchar y ayudar a todo aquel que clame a Él. Él nos dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dejemos que Dios abra nuestros ojos y nos deje ver lo que viene delante para nuestra familia. Porque Dios le estaba dando esperanza a Agar. Y hoy quiere darle esperanza a usted en la crisis de su hogar. Y ahora déjeme llevarle al último punto en este mensaje que es tan importante para nuestros hogares. No solamente contamos con amor en mi hogar en crisis. No solamente Dios viene y nos da esperanza en nuestro hogar en crisis. Dios da solución para el hogar en crisis. Para mi hogar en crisis. No solamente quiere que confiemos, no solamente nos da esperanza. En su momento nos da la solución. Mire, volvamos a la condición de Agar e Ismael. Eran esclavos. Ahora estaban abandonados, los habían corrido. Estaban sedientos, estaban muriendo de sed. Seguramente estaban hambrientos también. No tenían deseos de luchar, no tenían deseos de vivir. Ella ya había renunciado a seguir adelante y había dejado a su hijo adelante para que muriera y ella morir después, observando cómo moría su hijo. Pero, aquí también hay otro pero. Dios aún tenía propósitos para esa familia. Esa familia que parecía que se estaba desintegrando y que iba a desaparecer. Dios aún
tiene propósitos para su vida, para su hogar. Ese hogar que pareciera que se está muriendo o que va a desaparecer. Dios aún tiene propósitos. Permítame leer aquí en Génesis, ahora yéndome al capítulo 25, versículos del 12 al 18, para que nos demos cuenta de lo que Dios hizo en esta familia. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sederna. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Havila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo de Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Este fue el final de la vida de Ismael, padre de 12 príncipes. ¿Se da cuenta? Dios le había dicho desde que había salido huyendo embarazada a Agar, que en su hijo Ismael Dios le daría una gran descendencia. Después, años después, cuando ella huye con su hijo y lo está dejando a punto de morir, Dios le vuelve a recordar esa promesa y le da esa esperanza. Pero finalmente se resuelve la crisis porque ellos se van y se establecen en un lugar. E Ismael se casa y tiene hijos, 12 príncipes. Ahora dígame usted, ¿quién tiene hijos príncipes? Un rey, ¿no es cierto? Fíjese la posición que logró tener Ismael, porque confió su mamá en Dios cuando su hogar estaba en crisis. No sé si usted notó, pero en el problema que ellos estaban viviendo en ese momento, cuando estaban a punto de morir de sed, parecía que no había solución. Parecía que ya nada resolvería ese problema. Pero Dios tiene la última palabra. Y Dios tiene la respuesta. Y Dios tiene la solución. De la misma manera. Para el problema que usted está viviendo. Para la crisis en su hogar. Tal vez usted piense que ya no hay nada que hacer. Tal vez usted piense que ya todo va a morir. Pero Dios tiene la última palabra y Dios tiene la solución. Sí, sí hay solución. Sí hay esperanza. Pero está en Dios. No en nosotros, no en lo que otros humanos quieran ayudarnos a resolver, sino en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida y para nuestro hogar. Porque Dios aún tiene propósito para usted y para su familia, aún en la crisis que están viviendo. Propósitos de bien, pensamientos de paz y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Dios sigue con nosotros. Dios sigue con usted ahí en su problema familiar. Ismael se casó, fue bendecido, prosperó y creció su poder de tal manera que engendró 12 príncipes. Vivió 130 años y tuvo riquezas. Ese fue el futuro para un niño que estaba huyendo en el vientre de su madre. Para un niño que luego fue corrido por su propio padre. Pero que su mamá, en ambas ocasiones, clamó a Dios y confió en lo que Dios le dijo que hiciera. Es lo que tenemos que hacer nosotros también. Cuando mi hogar está en crisis, clamemos a Dios. Confiemos en lo que nos pide, sigamos su dirección, hagamos las cosas a su manera. Y entonces, la solución llegará a nuestra crisis familiar. Ahora sí, esta era una familia disfuncional. Vivieron grandes problemas, pero cuando clamaron a Dios y obedecieron a la voz del Señor, su crisis se convirtió en bendición. Su problema se transformó en bendición. Y es lo que Dios nos promete en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos suyos conforme al designio de su voluntad. Dios quiere que seamos transformados a la imagen de Jesús.
Y Él va a permitir que vivamos crisis en nuestros hogares, pero no para hacernos daño. Tal vez Él permitirá que nuestras malas decisiones y nuestros pecados también nos hagan entrar en crisis en nuestras familias, pero no nos abandonará. Siempre seguirá buscando cumplir sus propósitos en nuestras vidas y en nuestras familias. Pero dependerá de nosotros, dependerá de usted, dependerá de los suyos. Que nos acerquemos a Dios, que clamemos a Él, que confiemos en lo que nos dice, que sigamos la dirección que nos da y esperemos hasta que la solución llegue a nuestra crisis de familia. Mi hogar en crisis tiene solución. Su hogar en crisis tiene solución, pero esa solución únicamente está en Dios, a través de Jesucristo, para darnos la dirección que necesitamos. Miren lo que hizo por la familia de Agar e Ismael. Podrá hacer lo que sea por su familia también. Y aquí viene el desafío. Yo no le conozco, seguramente muchos de ustedes nunca me han visto en persona. Así que ni siquiera podemos imaginarnos qué crisis estamos enfrentando en este momento en nuestras familias. Usted en su hogar, yo en mi hogar. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan? ¿Cuántos que me están viendo? ¿No tienen una familia típica? ¿Cuántos de ustedes están viviendo en una familia disfuncional? ¿Cuántos están enfrentando crisis que los ahogan? Que sienten que ya no hay solución, que les hacen perder las ganas de vivir. ¿Cuántos de los que me están escuchando en este momento se están rindiendo y están dejando su situación allá a un tiro de arco y se han puesto a esperar solamente la muerte y que pase lo que tenga que pasar pensando que no hay solución? ¿Cuántos de nuestros hogares en este momento están sufriendo por nuestro propio pecado, por nuestras malas decisiones y por hacer las cosas a nuestra manera en lugar de confiar en la palabra de Dios? No importa cuán difícil sea su situación, no importa cuán difícil sea su problema, no importa cuánto se haya equivocado y cuánto haya pecado para que las cosas estén como estén en su familia. Si clama a Dios en este momento y dispone su corazón a obedecer lo que Él le mande para corregir ese problema y llevarle a la solución, Dios resolverá la crisis en su hogar, llevándole su amor en medio de la crisis, dándole esperanza mientras pasa por esa crisis y llevándole la solución para terminar con esa crisis. Este es el desafío. Clame a Dios, espere en el Señor y obedezca al Señor. Déjeme recordarle a usted las palabras que Jesús le dio a Agar en su momento, ahí en Génesis capítulo 21, versículos 17 y 18. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Qué problema está usted viviendo? ¿Cuál es la crisis en su hogar? No tema. Clame a Dios. Levántese y levante a su familia y observen lo que Dios tiene preparado para ustedes. Pero venga al Señor en este momento. Quiero orar por usted, quiero orar por su familia. Cualquiera que sea la crisis que usted esté enfrentando, cualquiera que sea el problema o los problemas, no se rinda, no tema. Venga al Señor y confíe en Él. Padre bendito, tú conoces el corazón de cada persona que me escucha. Tú conoces la crisis en su hogar y tú tienes la solución. Padre eterno, te ruego que en estos momentos permitas que se experimente tu amor en cada hogar que me escucha. Que puedan percibir y recibir la esperanza en medio de su problema. Y que puedan esperar y obedecerte para que la solución finalmente llegue ahí. Restaura esa familia, sana sus heridas y bendícela como diste bendición al hogar de Agar e Ismael hasta convertirse en una gran nación. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjeme terminar diciendo que la nación que vino de Ismael
es la hoy Arabia, los árabes. Los árabes son la descendencia de Ismael y son una nación fuerte y próspera. Usted y yo aún tenemos esperanza. Nuestro hogar en crisis tiene esperanza. Hagamos las cosas a la manera de Dios. Yo seguiré orando por usted. Soy el pastor Alejandro Varela, estoy en La Paz, Baja California Sur. Mi oración durante este mes de mayo es que nuestros hogares puedan encontrar la solución en Cristo Jesús. Y quiero invitarle para que si el Señor nos concede la vida la próxima semana, tengamos nueva palabra de Dios que nos ayude en nuestro hogar. Espero que Dios nos permita encontrarnos la próxima semana. El Señor le bendiga.